que se tiene que hacer en el paso 1 es establecer la variable de recursión. Paso 1. Entonces, la variable de recursión, lo dijimos muchas veces y lo vamos a volver a repetir, sale de los datos que se van a procesar. De ahí nace la variable de recursión. Entonces, la variable de recursión en nuestro caso, es decir, la entrada es el número que está en X, ¿no? El número en X. Entonces, aquí tengo X igual, por ejemplo, 37, 45, por decir cualquier número, ¿no? Entonces, mi variable de recursión, por supuesto que no es X, sino tiene que ver con los dígitos que tiene X. Entonces, la variable de recursión iba a ser, le voy a llamar M, porque aquí ya tengo otra N, y no, para no confundir la N de la cantidad de elementos del vector con esta otra, a le voy a dar otro nombre. Entonces, digamos que la variable de recursión es M, y eso es la cantidad de dígitos que tiene la entrada, digamos, ¿no? La variable de entrada. Puesto que X contiene el dato que vamos a procesar o el conjunto de datos que vamos a procesar está en la variable X, ¿no? En la entrada. Entonces, la variable de recursión es S, ¿no? La cantidad de dígitos que tiene el dato de entrada, ¿no? De ahí nace la variable de recursión. También lo dijimos varias veces y ahora lo estamos reforzando. Entonces, si hago bien el paso 0, hago bien el paso 1, entonces el paso 2 y demás, por supuesto que va a salir excelente también, digamos, ¿no? Obviamente el siguiente paso es el dominio, en este caso de la variable m. Y como ya sabemos, el dominio de la variable m, que es la cantidad de dígitos, va a ir desde 0 hasta, bueno, no desde 0, va desde 1, la variable x, la que va a ir de 0 a 2.000 millones y tanto. Pero como m es la cantidad de dígitos, entonces lo menos que va a tener un número es un dígito y lo más que va a tener son 10 dígitos. Esto ya lo hicimos hasta el cansancio antes, ¿no? Este dominio. Y por supuesto, de aquí lo que nos interesa es el primer valor del dominio. Hecho ya los pasos 0, 1 y 2 como corresponde, entonces ya ahora nos vamos a escribir el código, ¿no? Ya nos vamos a escribir el código y ahí no hay por dónde falle, digamos, ¿no? Esa parte. O sea, lo más seguro es que corra, ¿no? Entonces aquí este otro lado vamos a poner el embarcadero. Este es el mismo código con el que estaba probando sus algoritmos, ¿no? El mismo código. Entonces aquí empezamos a escribir. Obviamente empezamos con el proceso principal. De hecho, vamos a resolverlo un poquito todavía. Ya está el paso 0, paso 1, 2. El paso 3 es escribir el caso base y el paso 4 es el caso general, digamos, ¿no? Pero ya tenemos la variable de recursión, tenemos el dominio de la variable de recursión y con eso ya hacemos el resto. Pero nos vamos a ir directamente al caso general. El caso base es súper fácil, así que nos vamos al caso general. Entonces, para eso nos ponemos siempre un ejemplo, ¿no? Puede ser el mismo ejemplo o este otro que tenemos por acá. Si tengo 3745 como dato de entrada, entonces voy a aplicar la hipótesis, ¿no? La hipótesis, es decir, voy a tomar este mismo número con un dígito menos y lo voy a cargar ordenado, digamos, en un vector. Se supone que si le doy este número de entrada que tiene 3 dígitos, me va a generar el vector con esos 3 dígitos, pero ordenado, ¿no? 3, 4 y 7. Y por supuesto, el vector va a venir acompañado con su cantidad de elementos que ya están cargados, en este caso que van 3. Eso es lo que va a hacer la hipótesis, ¿no? Suponemos que eso es lo que va a hacer la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que falta para terminar el trabajo? Solamente falta saber qué hacemos con este 5. Entonces, la idea es tomar este 5 e insertarlo. Como esto ya está ordenado, entonces tomar el 5 e insertarlo en el lugar que le corresponde dentro del vector. Entonces, después de aplicar la hipótesis, vamos a insertar ese 5 en el lugar que le corresponde. Ahí se va a insertar y obviamente va a incrementar la dimensión, digamos, ¿no? Ya con esto ya son
4, porque está insertando un dato más, está aumentando un dato más. Entonces, la entrada un número, la salida del vector con la cantidad de elementos que tiene el vector, con los que ha sido cargado a partir de acá, ¿no? Y con eso queda resuelto nuestro problema. Ahora que ya está resuelto, bueno, eso es lo que vamos a traducir en código, ¿no? En código, cargar ordenado se tenía que llamar. De acuerdo al mismo ejemplo, los parámetros iban a ser un número suficientemente grande, que esa es la entrada, y la salida, un vector, ¿no? Un vector tendría que ser por referencia, pero en este caso los objetos son siempre por referencia o pseudo-referencia, que es los punteros, y la dimensión, ese sí es por referencia, porque el vector no se sabe cuántos tiene a la entrada, porque en teoría debería estar vacío, pero aún así no importa, porque el proceso tiene que encargarse de colocar datos en el vector y de avisar cuántos datos le ha colocado al vector, ¿no? Entonces, este es el que tiene que ser por referencia y este es el que tiene que ser por valor. Esta es la entrada y estos son la salida. Aquí no le pongo por referencia porque el puntero ya hace referencia. Entonces, ya estos dos son, como son variables de salida, son parámetros por referencia. Por referencia directa y por referencia indirecta a través de puntero. Los tres tipos de parámetros que estuvimos repasando las últimas dos clases. Ahora, caso base, ¿no? Primero resolvemos el caso base. Aquí quedaba claro de que el caso base era un número con un dígito. Entonces, si lo que llega es un número que tiene un solo dígito, entonces la solución iba a estar fácil, digamos, ¿no? Llega un número con un dígito, el 5, el 4, el que fuera, y hay que cargar un vector. Entonces, obviamente, ¿dónde lo vamos a colocar? En la casilla 0, porque si llega un número con un dígito, entonces es un dígito nomás hay que poner. Y esto otro ya es de la matriz, ¿no? 0. Ahí vamos a colocar obviamente el dato X. Y por supuesto, como acabamos de colocar un dato, entonces hay que indicar que nuestro vector tiene un elemento, ¿no? Recuerden que este par son la salida. El vector conteniendo los datos y una variable que indique cuántos datos tiene cargado. En el caso base llega un dígito, o sea, un numerito, ese número lo guardamos y hay que indicar de que ya tiene un dato. ¿Cuántos tenía antes de esto? No nos interesa. El vector podría estar cargado con 500 datos, no nos interesa, sino que este proceso es el que le va a poner nuevos datos y lo va a actualizar todo, digamos, ¿no? Y ahí lo tenemos. Eso en el caso base. Caso general, ahora aquí es donde llega un número que tiene más de un dígito, ¿no? ¿Qué hacemos? Y eso ya lo teníamos pensado aquí al lado izquierdo, ¿no? Decíamos, en principio, la hipótesis. Entonces vamos a llamar a este proceso que carga ordenado, solo que el dato que le vamos a enviar ahora es el mismo número con un dígito menos, ¿no? El mismo número con un dígito menos, va a cargar en el mismo vector y por supuesto en n va a colocar cuántos datos fue que le puso. Eso se encarga del proceso de hacer eso. Ahora aquí solamente le falta aumentar un dígito, ¿no? El último, pero hay que colocar en su lugar. Y de eso se puede encargar otro proceso, uno que ya han escrito antes, se llama insertar. Hay que mandarle el vector con su respectiva variable de cantidad y el dato que vamos a insertar es x mod 10, el último dígito, ¿no? Se supone que este insertar debería hacerse cargo de meter ese dato dentro del vector que ya está previamente ordenado. Aquí ya están todos los números, excepto el último, y aquí el último va a ser insertado en su lugar. Y por supuesto hay que actualizar la dimensión, digamos, ¿no? Y eso también se va a encargar el proceso de insertar. Listo, este es el que hace todo lo que tiene que hacer. Ahora solamente habrá que escribir el proceso de insertar, que esto estaba en la tarea, ¿no? Y creo que en algún momento también lo hicimos. El vector, sabemos que este es por referencia porque va a aumentar datos. Y aquí hay un numerito que se va a insertar.
que es X, ¿no? En el lugar que le corresponde. Aquí hay que insertar un dato directamente, ¿no? Dentro del vector. Aquí obviamente la variable de recursión cambia. Este es otro proceso. Tengo parámetros de entrada. El parámetro de entrada es X. X es el dato de entrada. Es solo un número que va a insertarse dentro del vector. Y la salida sigue siendo el vector y la cantidad de elementos, ¿no? Que tiene ese vector. Y el dato es simplemente un dato. A ver, vamos a irnos por este lado. Aquí al lado izquierdo, donde está el ejemplito. Vamos a hacerlo visible el cursor para ustedes. Ok. Bueno, se supone que tengo aquí hay el vector es de tanto de entrada como de salida. Es de entrada a salida el vector en este caso, porque se recibe un vector que contiene ya datos y que se supone que está ordenado, y la salida es el mismo vector con un dato más, ¿no? O sea que el vector es de entrada y salida en este ejercicio, ¿no? El de insertar. N es de entrada y salida porque N indica cuántos datos ya tiene el vector y luego tiene que incrementar uno más al insertar el dato X, ¿no? Entonces, B y N en este ejemplo, en este ejercicio, son de entrada y salida. Y X es el dato que se va a insertar, es solo un número nada más. Entonces, donde está la cantidad es en el vector. X solo es un numerito que va a insertarse ahí, que va a ser parte del vector. Entonces, este es ahora la variable de entrada y salida que debo tomar en cuenta. Y en este caso ya es n, ya no es x, porque repito, x contiene un solo dato. El que contiene hartos datos es el vector, ¿no? Esa es la variable de entrada y salida. Y su dominio está en n y es modificable el dominio además que va a incrementar. Esa es parte de la salida. Ahora, como tengo que insertar, obviamente mi caso base. El caso base ahora tiene que ver con n. Si n es 0, quiere decir el vector está vacío. Recuerden que ahora el vector es de entrada. El vector contiene datos o puede contener datos, ¿no? Tenemos información por ahí. Entonces, nuestro caso base es si n es 0, quiere decir que el vector está vacío y el dato va a ser el primero que va a llegar. Entonces, se supone que el vector está vacío y vamos a colocar el dato X en el lugar que le corresponde, ¿no? Y n va a acabar con 1. O sea, estaba con nada, le está poniendo un dato, ahora tiene un dato. Ese es el caso base. Ahora vámonos al caso general. En el caso general tenemos el vector con n datos ya ordenaditos y que el dato X se va a insertar ahí, digamos, ¿no? Entonces, volviendo acá a la izquierda, tenemos en el ejemplo 3, 4, 7 y hay que insertar el 5, por ejemplo, ¿no? 3, 4, 7 ya está en el vector y hay que insertar el 5. Entonces ahí vamos a tener dos situaciones con el dato insertar, que ese dato insertar, por ejemplo, ahorita es el 5, que se va a insertar en medio, pero en lugar del 5 podría haber sido un 8, y el 8 se va simplemente a agregar al final. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente averiguar si el dato que falta se tiene que agregar al final o se tiene que meter en medio. Entonces, simplemente hay que averiguar eso, ¿no? Si el dato a insertar es mayor al dato que está en la última casilla, en todo caso. Se supone que está ordenado, entonces está en la casilla n-1, el último elemento. Si el dato que voy a insertar es mayor al último, entonces simplemente habrá que agregarlo, digamos, ¿no? Habrá que poner entonces en la última casilla ese dato. Y por supuesto, la cantidad de elementos aumenta, digamos. Había n, ahora hay uno más. Si esto de acá fuera cierto, ¿no? Si el dato a insertar es mayor al último, lo agregamos al final y aumentamos la cantidad de elementos, porque eso es lo que tiene que hacer.
caso contrario, en el caso contrario ya tenemos la otra situación, la del ejemplo en este momento. El vector ya tiene 3, 4, 7, tiene 3 datos y hay que agregarle el 5 en el lugar que le corresponda. Entonces, lo que se puede ver aquí es que este 7, digamos, bueno, ahorita hay 3, digamos, ¿no? Y debo insertar este 5. Obviamente es menor que el 7. Aquí incluso hasta le podríamos agregar el igual para ganar tiempo. Mayor o igual solo cuando sea estrictamente menor, como el caso del 5 es menor que el 7, entonces le toca insertarse acá atrás, ¿no? Ahora, ahí ¿cómo le hacemos? Ya hay un proceso que inserta en un vector ordenado. Entonces, pero podemos pedirle que lo inserte en el vector, pero antes vamos a sacar el último elemento. Inserta en un vector que tiene un dato menos, ¿no? Acuérdense que la variable de recursión es n, entonces la hipótesis trabaja con uno menos. Entonces vamos a necesitar sacar un dato, le voy a llamar z, que sería el último dato del vector. Lo sacamos al último elemento del vector. Está en la casilla n-1. Sacamos el último elemento. Obviamente ahora el vector tiene una casilla menos, ¿no es cierto? Ahí aplicamos la hipótesis. Insertar, va a insertar en ese vector. Va a indicar que va a aumentar un dato más y el dato que va a insertar es el mismo dato X. Pero ya no es el mismo vector, es con un dato menos. Ahora que ya está insertado, aquí estaría 3, 4, 5, ¿no? El 7 lo hemos sacado, 3, 4, 5 sería lo que está en el vector. Ese 7 hay que agregarlo al final, ¿no? Entonces tenemos que agregar el dato que acabamos de sacar, lo tenemos que aumentar al final. Entonces la última casilla, ahí le vamos a aumentar el dato que acabamos de sacar, está en Z, ¿no? Y como acabamos de aumentar un dato, entonces una vez más vamos a incrementar el contador. Y listo, digamos, ¿no? Solo hay dos situaciones, que el dato a insertar debe ir al final o debe ir en medio. Si debe ir al final, lo hacemos directamente, no hace falta la recursión, pero si debe insertarse antes, aplicamos la hipótesis, preparamos antes de la hipótesis, aplicamos la hipótesis y ya está, digamos, ¿no? Y con eso ya debería funcionar. Entonces, el principal era este otro ya, recuerden que ya antes lo habían hecho, este mismo es ni más ni menos el mismo que han usado para hacer el algoritmo de ordenamiento por inserción. Ahora, no es la única manera de hacerlo, ¿no? Por supuesto, hay quien recurrió a una función que le devuelve el mayor, pero hay un detalle, ¿no? Cuando sacan el mayor, luego lo eliminan el mayor, ¿qué tal si se repite ese dígito? Ahí lo arruinaron todo. Entonces, el eliminar debería eliminar un dígito nada más, digamos, ¿no? Pero bueno, como dije, a veces se nos escapan algunos detalles. Pero más o menos funciona, digamos, ¿no? Dependiendo de cómo lo han hecho. Si lo que hicieron fue llevar el mayor al final y de ahí le quitaron ese dígito, excelente, digamos, ¿no? Si fue eso lo que hicieron. Pero los que buscaron dónde estaba el mayor y luego lo mandaron a eliminar, si hay dos datos repetidos, uno va a desaparecer y se queda solamente con uno, que ese es uno de los errores que he estado viendo. Ahora, para que esto funcione, vamos a anular que es el de la llamada a la matriz, fue el último que revisé. Habilitamos esto, ¿no? Vamos a llamar a cargar ordenado. El dato va a estar en el edit 1, ahí va a estar el número de entrada. En el string grid 1, que es donde vamos a colocar, ese sería nuestro vector. Y una variable n que nos va a indicar cuántos datos colocó. Y esta variable n es la que nos va a permitir actualizar el call count, ¿no? del string grid. Porque una vez que ya le cargó, ahí ya nosotros actualizamos de acuerdo con ese valor que está arrojando. Acuérdense que esto y estos dos son variables de salida. Al ser de salida, entonces necesitamos actualizar esto, porque por defecto tiene 5 casillas nomás visibles, ¿no? La cantidad de casillas visibles. Entonces,
esta es la entrada y aquí la salida, si debería poderse ver directo, ¿no? A ver, si no nos equivocamos en algún punto y coma. 3745. 3457, ¿no? Que es lo que tiene que salir. Y igual, ¿no? Si hay datos repetidos, no hay problema. Esos datos repetidos tienen que aparecer también, ¿no? No tiene por qué desaparecer alguno. Y si aquí le ponemos otro 8 más, no tiene por qué perderse. Entonces, esa es la manera de probarlo, ¿no? Entonces, tal como está en el ejemplo del examen, ¿no? Y lo sencillo era esto, ¿no? La mayor parte de los problemas, uno, al poner X como variable de entrada, ahí el dominio va por ahí, que eso es lo que a muchos se les escapó. Lo tomaron a N como la variable de recursión y ahí empezó el desastre total. Porque para empezar consideraron N igual a 0, digamos, ¿no? Cuando el vector es de salida, el vector no sabe lo que va a tener hasta que lo deshagamos al número. Entonces, cuando aquí le pone, si n igual a 0, ya, como dije, es un desastre total, porque el número podría tener 10 dígitos, pero su n vale 0 y ya es cualquier cosa, ¿no? Ya es cualquier cosa. Entonces, ahí el principio del desastre. La mayoría que trabajó con n como variable de recursión falló totalmente, ¿no? No había manera de cargarle, había que inventarse maneras de cargarlo, pero para que funcione. O sea, había que hacer desde el clic del botón a hacer que funcione a la fuerza, digamos, ¿no? A cocacho. Y obviamente con tanto ejercicio no hay manera de estarlo probando a ver hasta ver de qué manera corre esa cosa, digamos, ¿no? Pero la clave era esto, ¿no? La variable que contiene los datos, y otra vez se lo recalco, la variable que contiene los datos que se van a procesar, y de ahí sale la variable de recursión, ¿no? Del lugar donde están los datos que van a ser procesados. Y aquí X es la única variable que contiene los datos que van a ser procesados. Entonces, de ahí tenía que salir. Y la variable de recursión no es X, sino la cantidad de dígitos que tiene X, ¿no? Y si tiene 1, que es el caso base, y hacemos esto, digamos, ¿no? Si tiene más, y hacemos esto otro, que no está tan complicado, ¿no? Cargar ordenado todos los dígitos menos el último, insertamos el último en su lugar y ya está. Repito, hay quienes también hicieron llevar el mayor al final, llevar el dígito mayor al final, entonces cargaron ordenado y llevaron el mayor al final, cargaron ordenado todo menos el último, luego el último simplemente lo adicionaron al final y también está perfecto. Ahora, la idea de esto, digamos que está más o menos bien, pero cuando el caso base está mal planteado, sale todo un desastre. Si el caso base no está bien planteado, no va a correr. O sea, lo más probable es que no corra. Y si corre, ya es por pura casualidad que corre. Entonces, ese es el detalle, repito, donde han fallado. La lógica, he visto unos 4 ideas, digamos, ¿no? Más o menos, que la idea está bien, pero al estar planteado mal el caso base, ya no corre, digamos, ¿no? Ya quedó en desastre todo. Porque al final, en la prueba de escritorio que aprendimos a hacer de algoritmos recursivos, se dan cuenta que no es que va a fallar solamente para un caso, que es el caso base. Al final, no importa cuántos datos tenga, igual va a llegar siempre al caso base. No importa por dónde, siempre llega al caso base, porque al final la recursión recorre todo, digamos, ¿no? Todo el conjunto de datos, hasta llegar al caso base justamente, ¿no? Hasta llegar ahí. Entonces, eso a tomar en cuenta, ¿no? Eso era el ejercicio número 1. Vámonos ahora al ejercicio número 2. Incluso uno en el ejercicio 1 que decidió no hacerlo, donde está, aquí está el cargar ordenado, sin el parámetro n. Hubo alguno que lo hizo sin el parámetro n, y igual funciona, digamos, ¿no? Queda bien sin el parámetro n, porque
directamente en el string grid le pone, por ejemplo, pone el dato, el string grid call count aquí le pone 1 y bueno, y aquí lo actualiza nada más y listo. También, digamos, ¿no? Igual puede llegar a funcionar. Ese también no hay problema. O sea, si alguien lo tomó en la n, el call count del vector, también no hay problema, pero teniendo un cuidado, ¿no? El cuidado especial. Pero, como dije, si han tomado en cuenta que es la variable de entrada y no el call count, entonces sí funciona. Si aquí le pusieron, quitaron la n, pero a trabajar solo con el call count y esa es su variable de recursión, igual va a fallar. Igual va a fallar. Vamos al ejercicio número 2. Había que escribir una función. Ahora decía función, ¿no? Vamos a verlo dónde está. Función. Aquí la palabra clave, función. Primero, devuelva. Confirma que es función. Un número. Entonces, el ejercicio número 2. Paso 0 otra vez. Entrada. El número mayor contenido en una cadena. Entonces, la entrada es una cadena. Y la salida, un número. Una entrada, una salida, ¿no? La entrada es una cadena y la salida un número. Paso 1. La variable de recursión. Obviamente, la variable de entrada X es la que contiene los datos que se van a procesar. Por lo tanto, de ahí tiene que salir la variable de recursión. Entonces, nuestra variable de recursión va a ser n, que en este caso sería la cantidad de caracteres que tiene X, ¿no? Esa es nuestra variable de recursión. Y el dominio de esa variable de recursión, n, ¿cuál es su dominio? ¿Cuáles son los valores de n? Como es una cadena, obviamente va a ir desde 0, ¿no? Desde 0 y digamos hasta 255, suponiendo que es una cadena estándar de ese tamaño. Pero lo que realmente nos interesa aquí es el primer valor del dominio para el caso base, ¿no? 0. El caso base. Y ya está. Entonces la entrada es una cadena, la salida es un número. Y por ahí había un ejemplito para probar. Esto es el paso 2, por si acaso. Paso 1 es la variable de recursión, paso 2 el dominio de la variable de recursión, paso 3 caso base y paso 4 el caso general. Vámonos al caso general. Aquí teníamos como ejemplo hola 47 y demás, digamos. Había una mezcla de caracteres alfabéticos, numéricos y cualquier otra cosa que agarre el ASCII, ¿no? Esa es, por ejemplo, la entrada y necesitamos a partir de aquí generar un número de salida, el mayor, digamos. Aquí el mayor es 123. Y los dígitos numéricos estaban mezclados junto con otros caracteres, que no necesariamente son los alfabéticos, porque en ninguna parte dice una cadena de letras, ¿no? Simplemente dice una cadena. Bueno, ahora aquí es cómo lo razonamos, ¿no? ¿Cómo razonamos para empezar, digamos, ¿no? Porque no lo voy a procesar por caracteres, porque aquí lo que tengo que tomar son números y ya la lógica me dice que lo que tengo que hacer es comparar números. En realidad, de este ejemplo yo debería pensar solamente como si estuvieran separados estos números. 47, 25, 123 y me olvido del resto. Entonces tengo que hacer un algoritmo que me permita tomar los números y olvidarme del resto. Entonces, viéndolo por ese lado, tengo que ver qué tipo de hipótesis voy a aplicar, -1, -2 o n medios, digamos, ¿no?
n medio es cortar la cadena a la mitad, se me hace que me complica. Menos 2 también complica un poco, mejor es menos 1, que puede ser menos el primer número o menos el último número, lo que sea más conveniente, digamos, ¿no? Lo que sea más conveniente. Entonces yo necesito de apoyo una pequeña función que se encargue de sacarme los números que están dentro de la cadena. Porque no voy a procesar carácter por carácter, va a ser muy complicado. Recuerden que el problema dice escribir una función que devuelva el número mayor, asumiendo que en la cadena hay varios números, ¿no? Varios números. Entonces, el número mayor. Entonces, necesito una funcioncita que se encargue de sacarme, ¿no?, los números, y con eso ya me puedo ayudar. Esa va a ser nuestra función de auxilio. Entonces, pensando en eso, pensaríamos, es decir, tomamos este número, ¿no? Tomaríamos este número, le voy a llamar Z, el primer número que hay. Una vez que obtenga ese número, necesito cortar la cadena hasta donde estaba ese número. Y de aquí del resto, de lo que queda de la cadena, ahí puedo aplicar la hipótesis. Y en la hipótesis, ¿qué digo? Bueno, aquí tengo una cadena. De aquí la hipótesis me va a entregar el número mayor. ¿Cómo? Eso ya es problema de la hipótesis. El número mayor. En este caso, el número mayor que me va a entregar la hipótesis es 123. Yo tengo el primer número, la hipótesis me da el mayor de lo que hay. Ahora debo ver si este es mayor que el de la hipótesis, ¿no? Porque aquí en lugar de 47, por ejemplo, podría haber sido 147. Entonces son dos números que tengo para comparar. El mayor de los dos, ese sería el resultado, ¿no? Ese va a ser el resultado. Bueno, ya está planteado, entonces simplemente ahora habrá que teclearlo, ¿no? Igual, el paso 0 era una función que devuelve un número. La salida es un número que puede ser grandecito, entonces un cardinal. La función se llama a ver, ¿dónde estaba? Num mayor se iba a llamar la función, ¿no? Num mayor. Num mayor. Y la entrada es una cadena. Igual, la cadena, el caso base, ¿no? Entonces, el caso base, si es, ya vimos, si es cadena vacía, ¿qué tiene que entregar en el caso de cadena vacía? Como esta es una función, faltó declarar la variable en la que vamos a hacer el cálculo, ¿no? Número mayor. Y ese es el que tenemos que retornar, el número mayor. Si la cadena es vacía, obviamente, según establecía ahí mismo, decía el número mayor es 0, ¿no? O sea, una cadena vacía no contiene nada de números y había una definición que dábamos ahí de que si la cadena no contiene números, entonces tiene que devolver 0, porque al final es una función que algo tiene que entregar y en este caso es el 0. Eso es, ¿no? Ahora ya tenemos en el caso general una cadena que tiene al menos un carácter, ¿no? Al menos un carácter tiene esa cadena restante. ¿Qué hacemos ahora aquí? Bueno, decíamos, necesitamos una función de apoyo que nos devuelva el primer número que pille, ¿no? Entonces, en una variable auxiliar, z, vamos a pedir el primer número que salga de x. Necesitamos escribir una función que nos devuelva el primer número. Ya lo tenemos eso en z, ¿no? Me devuelve el primer número. Ya que tengo el primer número, ahora debo cortarlo, digamos, ¿no? Debo cortarlo, la cadena de ese primer número. Entonces, x.delete. Luego vamos a tener que hacer algunos ajustes también.
voy a cortar desde el primero. Ahora la pregunta es ¿cuántos caracteres voy a cortar? Este primer número, esta función, me va a devolver el primer número que no necesariamente es con lo que está comenzando la cadena, ¿no? Fíjense que la cadena aquí está empezando con unas letras, con unos caracteres, con cualquier cosa. Y el número que me va a entregar se supone que es el número, no todo hasta ahí. Entonces yo tengo que cortar ahora acá. Desde el primer lugar hasta ahí tengo que cortar. Entonces, debo, ya que tengo el numerito aquí, ¿no es cierto? Y ya que lo tengo aquí y es el primero además, entonces yo necesito saber dónde está este número para empezar, ¿no? Porque ahorita está en la posición 1, 2, está en la posición 3. Entonces yo necesito saber dónde está. 1, 2, 3. Si es en 3 quiere decir que hay 2 caracteres antes. Y si estuviera en 5 hay 4 caracteres antes de este numerito. Entonces x.pos, lo voy a mandar a buscar ese numerito. Como va a buscar de izquierda a derecha, me va a decir, según este ejemplo, 1, 2 está en 3, ¿no? Comienza en 3. Comienza en 3 más la longitud de z, más los caracteres que implique z, y menos 1, porque como me va a decir dónde está este, y en la longitud, esa posición es parte de la longitud, menos 1, ¿no? Haciendo matemáticas, la posición del 47 es 1, 2, 3, ¿no? Más 2 caracteres que hacen el 47 es 5. 1, 2, 3, 4, no quiero borrar 5, quiero borrar 4 caracteres solamente, ¿no? Por eso el menos 1. Y ya la función primer número me devolvió el 47, acabamos de borrar todo esto, borrado, y esto es lo que queda. De lo que queda tenemos que aplicar la hipótesis, ¿no? Necesitamos el número mayor. Entonces el número mayor, el número mayor de lo que quedó en X, ¿no? El número mayor de lo que quedó en X. Ya tengo el número mayor, 123, tengo el primer número que es 47. Ahora lo que necesito saber es si este número es mayor que este, ¿no? Para actualizar. Entonces necesito saber si Z es mayor que MNM. Si eso es cierto, hay que actualizar. El número mayor va a ser Z. Ahorita estoy haciendo pura lógica nada más. Faltan reajustar un montón de detalles. Como que Z es cadena, la hipótesis da un número, entonces esos detalles. Pero ahorita no me quiero perder en los detalles, sino en la lógica de la solución del problema. Ya tengo el primer número, tengo el mayor del resto. Solo quiero saber si el primero es mayor que el mayor del resto. Si es así, actualizamos y listo. Ya está con esto, ¿no? Resuelto el problema. Ahora vamos a ir por los detalles. El detalle es que este Z es una cadena, ¿no? Prefiero que esto me devuelva una cadena. Entonces aquí querer comparar una cadena con un número no va a funcionar, entonces simplemente esa cadenita lo convertimos a número para poder hacer la comparación, ¿no? Y por supuesto la asignación también, digamos, ¿no? Ahora sí. O si quieren pueden hacerlo más antes, crear un Z2, pero la idea es esa, ¿no? Y ahora ya está comparando como número y estoy tomándolo el número. Ese es el primer detalle, ¿no? Tipo de datos. Segundo detalle que debo tomar en cuenta y que es sumamente importante. La posibilidad de que no haya nada, digamos, ¿no? Acuérdense que la entrada es una cadena y no es obligatorio que la cadena contenga números. Entonces, tengo que ver esa posibilidad. Lo vamos a pintar acá a la izquierda. ¿Qué tal si la entrada, imagínense, está ahorita hecho el ejercicio como si hubiera números, digamos, ¿no? Está resuelto de esa forma. Pero voy a plantear ahora esto. ¿Qué tal si la cadena de entrada es hola, ¿qué tal? Por decir cualquier cosa. Una cadena que no tiene ni un solo número. Entonces, de acuerdo, esta es la entrada.
De acuerdo con esto, si le hago un seguimiento al algoritmo, ¿qué digo? En Z voy a obtener el primer número. Y como esto no tiene número, entonces Z se supone que me tendría que entregar una cadena vacía. Claro, no hay número, no hay número, no hay nada de número. Entonces, como no hay nada de número, la variable Z, al enviarle esto, me va a generar una cadena vacía. Eso es lo que debo pensar acá, primero. Ahora, cuando haga un delete, dado que esto me generó una cadena vacía, entonces va a buscar la cadena vacía, la posición de la cadena vacía dentro de X. ¿Dónde está la cadena vacía dentro de X? Digamos que está en la posición 0, que no hay, más la longitud, que es 0. Menos 1 va a acabar dando un menos 1. En resumen, no va a borrar nada. No va a borrar nada de la cadena porque la cadena no contiene ningún número, entonces no hay nada que cortar. Y aquí voy a tener un conflicto porque si no logro borrar nada, si no borro nada, estaría llamando a la hipótesis con la misma cadena de entrada. Con esta misma cadena se va a volver a llamar. Entonces, la regla básica en recursión es que nunca debo llamar a la función recursiva con la misma cantidad de datos. Siempre debe ser 1 menos, 2 menos o la mitad menos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a acabar llamando con la misma cantidad. O sea que si yo le pongo esto, si lo hago correr esto con este dato de entrada, se va a colgar. Se va a colgar. Bueno, en recursión no se cuelga, va a dar Stack Overflow. Pero eso es porque no he considerado esto. Tomé el ejemplo con números y en teoría eso va a funcionar bien. Pero debo considerar que podría venir el ejemplo también sin número, ¿no? Sin número. Una cosa como esta. Entonces acá tengo que pensar en lo siguiente, ¿no? Si Z es una cadena vacía, quiere decir que es decir, si he querido sacar el primer número de acá. Y si esto no tiene ni un número, me va a dar vacío. Porque si tuviera al menos un número, entonces Z tiene algo. Entonces, si Z logra sacar un número, entonces hacemos algo. Pero si no, no hay nada que hacer. Entonces aquí vamos a hacer eso, ¿no? Si Z es diferente de cadena vacía, entonces vamos a procesar algo más. Hay algo que hacer. En teoría todo esto, pero aún ahí falta todavía considerar otros detalles, ¿no? Si Z no es cadena vacía, hacemos algo, porque si Z ya es cadena vacía, el primer número es una cadena vacía, o si quieren ahí también lo podemos poner, el número mayor es 0. Si Z es cadena vacía, es decir, el primer número no existe, aquí va a devolverme una cadena vacía y por lo tanto el número mayor es 0, ¿no? El número mayor es 0. Ahora, si tiene al menos un carácter, si Z no es cadena vacía, quiere decir que hay, por lo menos existe el primer número, entonces esto va a funcionar. ¿Entienden? Este funciona, elimina, toma el mayor, si en el resto, si solamente hubiera un número, ahí ya va a funcionar acá. Ahora, tratemos de ver qué tal si solo tiene un número, nada más, sería la otra posibilidad. Hemos considerado la posibilidad de que X no tenga ni un solo número. Y si no tiene ni un solo número, la respuesta es 0. Ahora, si tiene al menos un número, uno nada más, y solo uno, lo voy a eliminar. De aquí al tratar de sacar el número mayor del resto y en el resto no hay nada, esto recuerden que nos va a entregar 0. Entonces Z, que ya es un número, siempre va a ser mayor a 0. Y por lo tanto ya tenemos aquí el mayor, ¿no? Entonces de ahí ya como que ya funciona el resto. Ahora lo que nos falta, ya fue considerado la situación de que haya una cadena sin números, la situación en que la cadena tenga un solo número y que tenga varios números, ¿no? Las tres cosas ya fueron consideradas dentro de este problema. Pero eso se hace creciente, ¿no? De manera creciente. Primero resuelve el problema genérico y luego trato de ver los pequeños detalles que pueden haber en medio.
Ahora, la función de apoyo, una función que devuelve el primer número. La entrada sigue siendo una cadena y la salida también va a ser una cadena. El primer número. Ahora sí, la entrada es una cadena y hay que extraer el primer número que aparezca. Eso significa que habría que ir recortando por el lado izquierdo. Entonces nos vamos otra vez acá. Vamos a hacernos otro ejemplito. Digamos que aquí hay un hola 47 y que no, y bueno, un espacio o lo que fuera, digamos, ¿no? Y hay más cosas por acá. Obviamente lo que nos interesa es obtener este 47 que está acá, ¿no? Y lo vamos a obtener carácter a carácter, hay que ir recolectando hasta obtener ese 47 completo, que es lo que vamos a entregar. Entonces, la variable de recursión sigue siendo la longitud de la cadena y la cadena vacía sería nuestro primer caso base, digamos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Entonces, si X es cadena vacía, si lo que llega es una cadena vacía, entonces, ¿qué tenemos que entregar? Por supuesto, una cadena vacía, ¿no? Si llega una cadena vacía, el primer número es una cadena vacía. De lo contrario, ya tiene la cadena, tiene al menos un carácter, ¿no? Al menos tiene un carácter. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que tomar ese primer carácter. Aquí vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos esto y lo que deberíamos hacer es tomar este carácter, lo recortamos, tomamos este, el primero, y el resto, ¿no? Para poder aplicar la hipótesis. Con este primer carácter vamos a tener dos situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que ese es un número o que no es un número. Por ejemplo, en vez de H podría haber sido ya nomás el 4 aquí, digamos, ¿no? 47 ya podría estar empezando. Pero la idea es que aquí, si este carácter de acá, si es un número, obviamente debo averiguar el resto, digamos, ¿no? Pero tengo que ver este carácter. Necesito tomar el primer carácter. Entonces vamos a hacer la genérica y luego vamos a ir haciendo las específicas para ver que no falle también, ¿no? Necesitamos tomar el primer carácter, el X sub 1. Ya lo tomamos el primer carácter, lo eliminamos para poder aplicar la hipótesis, el primer carácter. Y según como está aquí, ¿no? Hay dos posibilidades, que ese carácter sea un número o que no lo sea, digamos, ¿no? Que sea o que no lo sea. Vamos a ir pensando con que este no es la parte más fácil. ¿Qué tal si este no es? O sea, no nos interesa que sea una letra, podría ser un espacio, podría ser un garabato, lo que fuera. Lo que nos interesa saber es si es número o no es número. No lo confundan con letras. Si trabajan con letras, este algoritmo no tiene nada que ver con letras. Entonces, las letras son apenas menos de 60 caracteres. De los 256, menos de 60 son letras. Piensen en eso. Entonces, el resto son otro tipo de caracteres. Así que si su algoritmo está pensando solamente en números y letras, ahí estamos muy, pero muy mal, ¿no? Entonces, lo que nos interesan son los números. Entonces, los números y el resto de los caracteres ASCII. No nos interesan las letras, los números y el resto. En este caso, si esto no es un número como está en el ejemplo actual, si no es dígito Z, ¿no? Si esto no es un dígito, como está en el ejemplo actual, si este no es un dígito, entonces me interesa obtener el primer número de lo que queda. Y es donde aplico la hipótesis, ¿no? Hipótesis. De aquí, del resto, ya hay una función
que me entrega el primer número del resto. Ya este lo he descartado, me interesa el primer número del resto y ese va a ser el primer número de todo, ¿no? Entonces ya la tengo facilita ahí. Entonces el primer número será el primer número de lo que quedó en X. Listo, digamos, ¿no? Ya no hay nada más que hacer aquí. Ahora, ¿qué pasa si este sí fuera un número? Aquí ya está, fíjense, en este ejemplo ya está contemplado. Quitamos el primer carácter, como este no es un número, sacamos el primer número de lo que quedó. Listo, ya está resuelto. La hipótesis se encargó de eso. Ahora vamos a irnos a otro ejemplo. ¿Qué tal si estoy con este de acá? 435XL y otro montón de cosas por acá. Y pueden haber otros números por acá. No nos importa porque vamos por el primero. Entonces, tomamos el primer carácter, ¿no? Z es este de acá, este es Z. Y además ya está recortado por acá la cadena, ¿no? Ya está recortada la cadena de aquí para el resto. Entonces, como este sí es un número, ¿no? Este sí es un número, entonces yo necesito saber si los que siguen a continuación son también números, porque si son números los tengo que coleccionar, todo esto tengo que entregar, ¿no? Aquí ya se pone, esta es la parte feíta, ¿no? Si este es un número, no puedo decir ya suficiente, porque al lado puede haber otro número y al lado otro número y no sé hasta dónde, y todo eso es el número que debo entregar. Todo eso, ¿no? Todo eso completo. Entonces, aquí debo averiguar, no voy a preguntar aquí por el primer número, porque de repente aquí hay un espacio, otros caracteres y hay otro número más acá adelante. ¿Me entienden? Entonces lo que necesito saber es si este de aquí al ladito, este de acá, también es un número. Si este es un número y este también es un número, entonces necesito pegar todo esto en uno solo, ¿no? Entonces, necesito averiguar si es dígito el primer carácter. Ya este estaba recortado, ahora este es el primero. Si este es un dígito, ¿no? Si ese es un dígito, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ese es un dígito, entonces el primer número va a ser este que está aquí, el que ya yo sé que es un dígito, ¿no? Entonces aquí tengo que convertirlo en cadena Z, concatenar, y ahora ya no me preocupo porque la hipótesis, si este es un dígito, ya sé que el primer número que va a sacar es este con todos los que vengan a su derecha. Eso va a ser la hipótesis. Entonces digo primer número de lo que quedó en X. El primer número de lo que quedó en X. ¿Me entiende? Aquí está el 4 más este 35, entonces todo eso va a quedar, 435 va a quedar en PN, en primer número. Si este es un dígito. Ahora, si este no es un dígito, aquí vamos al else, ¿no? ¿Qué pasa si no lo es? Entonces, esto va a quedar así nada más, ¿no? Va a quedar así nada más. Solo ese dígito nada más, porque a la derecha ya no hay nada, digamos, ¿no? Ya a la derecha no hay nada. Bueno, hasta aquí, digamos que más o menos, ¿no? Digamos que ya está más o menos resuelto. Si el primero es un dígito, aquí con esto está, no hay problema. Y aquí, por si hubieran otros dígitos al lado de ese, digamos, ¿no? Pero falta un detalle que no estoy contemplando. Si lo que llega aquí es un solo carácter, aquí está ese único que quedó eliminado y quedó vacío en el resto, ¿no? Por este lado no hay drama. Pero por aquí estoy preguntando si el primer carácter de lo que quedó. Entonces, si estoy pensando en una cadena que tiene un solo carácter, el intentar acceder a un carácter que no hay me va a dar problema. Me va a dar problema. Entonces, lo que tendría que hacer es, si
X es distinto de cadena vacía. Y además eso de ahí, ahora sí, ¿no? Tenemos que protegernos también de las cadenas vacías, o sea, las cadenas de un carácter. Si no es cadena vacía, entonces tiene por lo menos un carácter, ¿no? Por el que vamos a poder preguntar. Pero si es cadena vacía o no es dígito, igual nos quedamos solamente con Z y ya está. Obviamente nos falta la función es dígito, que lo hacemos por comodidad porque ese no es recursivo, ¿no? Bool es dígito, un carácter. Un carácter es un dígito siempre y cuando ese carácter sea mayor a 0 y Z sea menor a 9, ¿no? Al carácter 9. Y mayor o igual, ¿no? Porque el 0 también cuenta como dígito. Si está entre 0 y 9, entre el carácter 0 y el carácter 9, entonces es un dígito, ¿no? Bueno, ahora veamos qué errores nos genera esto. Comenzando por acá. ¿Dónde está el error? Falta paréntesis, dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Este por acá. Este de acá. Este con ese, listo. Veamos. Otro paréntesis mal colocado. Prim, dice prim y era primer número, ¿no? Seguimos. Bueno, parece que ya va. Ahora, la llamada, ¿no? Por supuesto, la llamada a la función, como es una función que recibe el número mayor y recibe una cadena de entrada y genera un número, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y esperar que ocurran algunos problemas de ejecución. Casi siempre hay alguno por alguna cosa que se nos haya escapado y ahí es donde hacemos rastreo también. Por ejemplo, hay este mismo ejemplo, edit 1, el número mayor es el 1, hola 45, que 123 y no sé qué, 67 y demás cosas, digamos, ¿no? El 123 es el número mayor. Si lo borramos, ¿en qué queda? El 76 es el mayor que 46, y funciona, ¿no? Vamos a tratar de borrar todos los números para que queden solo letras, y ahí tenía que devolver 0 nuestra función, ¿no? En el caso de que no haya números dentro del texto, tiene que devolver un 0. Entonces, eso es lo que tenía que hacer. Aquí la clave era el primer número, ¿no? Obtener el primer número. Y esto también lo habíamos hecho en algunas tareas donde se pedía la primera palabra o la última palabra. Solo que ahí había que coleccionar letras, y ahora lo que coleccionamos son dígitos, digamos, ¿no? Entonces, la idea, si se fijan, es la misma idea. Incluso más fácil porque los dígitos son del 0 al 9, no hay que contemplar mayúsculas, minúsculas, no hay que contemplar acentos. O sea, esto estaba más fácil de lo que hicieron ustedes en la tarea. Obtener el número mayor es lo mismo que obtener la palabra más larga, digamos, ¿no? Ese ejercicio lo habían hecho en la tarea y es básicamente la misma idea. Con la salvedad de que ahora esto es más fácil porque los números es más sencillito, solamente son del 0 al 9 y no hay como el alfabeto, ¿no? Las mayúsculas están en una zona, las minúsculas en otra zona, los acentos, las diéresis, eso están en otro lado todavía, eso
Ahí hay que estar muy seguro de estar comparando a ASCII y no con Unicode, todo el lío ese, ¿no? Que lo hicieron antes. Y ahora está más simplificado. Y estaba más sencillo por la entrada y la salida, ¿no? Una cadena de entrada, un número de salida. Y queda claro de que obviamente sale un número, ¿no? Ahora, el último ejercicio era cargar una matriz. Lo de la matriz también, de alguna forma, ya lo habíamos resuelto. Como ven, había que cargar esta matriz en estas diagonales, ¿no? En estas diagonales, así. Y esto ya lo habían hecho antes también con otro ejercicio, uno que yo les resolví en un video y de tarea se les había dado que hagan otras versiones, ¿no? El famoso cuadrado mágico. Entonces, lo que le prestaron atención al cuadrado mágico, entonces aquí estaba sencillo, digamos, ¿no? En este caso había que llenar una matriz cuadrada, ¿no? Cuadrada, eso dice ahí, ¿no? Cuadrada. Y esta matriz cuadrada con numeritos de 1, 2, 3, pero de esta forma. Entonces, analizando la matriz, estoy analizando los movimientos, ¿no? Para empezar, la variable de recursos, la entrada es un número, ¿no? Un número que representa, es decir, la entrada iba a ser un número K, que es la cantidad de números a colocar. En este ejemplo hay que poner 25 números y iba a colocarse de uno en uno, ¿no? El 1, 2, 3 hasta llegar al 25. Esa era nuestra variable de entrada. Y la salida, por supuesto, iba a ser la matriz, ¿no? Con M por M casillas cargadas. Una matriz de M por M. Esa iba a ser la salida, eso es lo que se iba a generar, ¿no? A partir de ahí. Claro que aquí también algo que se me está escapando es que la entrada adicional es M porque necesito saber si voy a llenar una matriz de cuánto por cuánto es que voy a llenar. K me dice 25, pero ese 25, bueno, en este caso es de 5 por 5 que me genera 25, pero no voy a estar probando. Si alguien me dice, hay que llenar una matriz con 25 numeritos, ya. Ahora adivine de cuánto es la dimensión, medio que no queda, ¿no? Entonces la entrada iba a ser la dimensión también, ¿no? Eso va a ser rellenado en algo de dimensión M, ¿no? Algo por acá. Y la salida obviamente es la matriz rellenada, digamos, ¿no? Con esa dimensión de datos. Ahora, la parte sencillita de esto en la lógica, sabiendo cuáles son las entradas y la salida, por supuesto, esta es la variable de recursión, ¿no? En las matrices hemos probado varias variables de recursión, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, la cantidad de filas y columnas, posibles variables de recursión, pero la última que analizamos que puede ser variable de recursión es la cantidad de datos a colocar, que es justo la que estamos aplicando. Es la misma que se aplicaba con el cuadrado mágico, la misma que se aplica en este problema, ¿no? K. Esa es la cantidad de datos a colocar y no tiene por qué ser por referencia, una vez más, ¿no? Nos equivocamos en las variables por referencia. Ahora, para poder lograr hacer esto, la lógica estaba sencilla. Eso lo habíamos visto porque es casi lo mismo que el cuadrado mágico. Si ustedes le miran, aquí colocamos el 1, abajo se pone el 2 y camina en diagonal, una posición en diagonal para el 3. Toditas estas es el mismo avance del cuadrado mágico, en diagonal, ¿no? Me muevo en diagonal, en diagonal, en diagonal. Entonces aquí hay un movimiento que es en diagonal. Entonces lo voy a enumerar los movimientos, ¿no? Movimiento número 1 en diagonal. Movimiento número 2, es decir, estoy en una posición, voy a ponerme aquí en el ejemplo, estoy en el 12, ya está colocado el 12 y debo colocar el siguiente. Para eso debo dar un paso a la derecha y un paso hacia arriba. Ya coloqué el 13, un paso a la derecha y un paso hacia arriba.
Un paso a la derecha y un paso hacia arriba. Ese es el movimiento 1. El movimiento número 2, en este caso, cuando se da el movimiento número 2 es cuando ya llegué al tope. Porque mientras no llegue al tope arriba, no hago el otro movimiento. Cuando estoy haciendo este movimiento en diagonal y si llego al tope superior, el siguiente movimiento consiste en colocarme por acá. Entonces, de repente voy a dibujarlo por aquí. Aquí. He colocado el 1, luego tengo el 2 y tengo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, algo así, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15. Aquí es donde quiero llegar. Esta es la fila 0, la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Lo que quiero que vean es, al ir haciendo esto, cuando llego aquí arriba, miren, cuando llego aquí al tope, estoy en la columna 1. Entonces me toca comenzar en la columna 0, ¿no? Comenzar en la columna 0, pero en la fila 2. Columna 0, fila 2. Estoy subiendo en diagonal. Una vez que llegué arriba, al tope, ahí al tope estoy en la columna 2. Entonces de aquí del tope me toca comenzar en la fila 0, pero ya en la fila 3. Digo, columna 0, fila 3. Ahora sigo en diagonal, miren, diagonal, 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 y llegué acá. Esto es lo que quiero que mire. Una vez que 7, 8, 9, 10 llegué acá, he llegado al 3 y debo comenzar, como ustedes podrán ver, en 4. Cuando llego al 3, me toca en la fila 4. Cuando llegué a 2, me toca en la fila 3. Cuando llegue a 1, me toca en la fila 2. Cuando llegué hasta el 1, me toca en la 2. Entonces, ese es el otro movimiento. O sea, recomenzar, digamos, ¿no? Reiniciar, ese es el movimiento número 2. Ahora, si tomo en cuenta la casilla en la que me encuentro colocando el dato, porque voy a colocar el 1 en un lugar, voy a colocar luego el 2, luego el 3, o sea, voy a ir colocando los números de 1 en 1, obviamente a partir del primero, ¿no? Del número 1. Entonces, esto de diagonal es como decir, a ver, una columna a la derecha, ¿no? C más más, una fila hacia arriba, F menos menos, ¿no es cierto? Esto es lo que representa el movimiento. Ahora, para el movimiento 2, que es cuando llegué al tope, cuando llego al tope, entonces necesito que la fila sea 1 más que el valor de la columna. Entonces la fila va a ser 1 más que la columna. Y la columna de la nueva casilla, es decir, después de colocar el 10, ¿dónde está la próxima casilla? En la fila 4. ¿Y en qué columna está? En la columna 0. Ese es el movimiento 2. Y me falta el movimiento 3. El movimiento 3 es cuando ya me topo aquí a la derecha, que es cuando se da esta situación. Mientras tope arriba, reinicia por este lado, ¿no? De esta forma. Pero cuando me topo con la derecha, 15, me topé con la derecha, el siguiente ya no es, el siguiente va a estar en este mismo lugar, en la misma fila. Aquí va a venir el siguiente, ¿no? El 16 va a venir acá. Ahora, esto. Y aquí va a venir el 17, y aquí va a venir el 18, que es el movimiento diagonal, y aquí va a venir el 19, y aquí me topé con la derecha. No voy a seguir avanzando, me topé con la derecha. Cuando me topo con la derecha, entonces, ¿qué debo hacer? Aquí es cuando choco con la parte superior, aquí es cuando choco con la derecha. Cuando choco con la derecha,
Entonces empieza en la última fila. Me topé con la derecha y comienzo en esta fila. Me topo aquí, voy a comenzar en la fila. Fíjense, siempre comienzo en la última fila cuando me topo con la derecha. Entonces el movimiento 3 es comenzar en la última fila, ¿no? En la última fila. ¿Pero en qué columna? Ahora hay que ver la relación. Aquí me topé con la derecha, o sea, siempre voy a estar en la columna última, ¿no? En la última columna. Aquí también. Solo que aquí cuando me topé con la derecha estoy en la fila 0, miren. Este es en la fila 0. Y voy a comenzar en la columna 1. Cuando me topé acá es 0 y tengo que comenzar en la columna 1. Cuando me topé acá estoy en 1, en la fila 1 y debo comenzar en la columna 2. Cuando tope acá voy a estar en la fila 2 y me toca ir en la 3. O sea que aquí el movimiento de la columna va a ser igual a la fila más 1. Parecida a cuando topo arriba, ¿no? Solo que aquí cuando topo a la derecha tengo esto. Y ya está resumido los 3 movimientos que tiene que suceder, ¿no? Ya están resumidos los 3 movimientos. Es el mismo análisis que se había hecho cuando hicimos el cuadrado mágico, ¿no? Entonces, los que hicieron el cuadrado mágico, entonces va a quedar bien. ¿Qué se iba a llamar esto? Bueno, cargar. La entrada es una matriz. Bueno, la salida va a ser la matriz, ¿no? Con la cantidad de casillas que va a tener. Y necesitamos saber cada dato, ¿no? Cada dato es lo que hay que colocar. Y esta vez se va a rellenar y la variable de recursión es K. Pero necesito poner casilla por casilla y ese es el que vamos a tener como parámetro por referencia. Como el cuadrado mágico, ¿no? Igualito que el cuadrado mágico. Solo que nuestra variable de recursión ahora es K. K es el número de datos que vamos a colocar. Entonces, el caso base. En este caso, K es nuestra variable de recursión. El dominio de K es, por supuesto, desde 1 hasta M por M. ¿No? Queda claro que ese es su dominio. Si M vale 5, va a ir de 1 a 25, los números que tiene que colocar este algoritmo. Entonces, obviamente el primer valor del dominio es 1, ¿no? El primer valor del dominio es 1. Entonces, si K es 1, ¿qué es lo que hacemos? En la matriz. ¿Dónde va a ir el 1? El 1 va indudablemente en la casilla 0, 0, ¿no? Ahí es donde se va a colocar el 1. Quieren, pueden ponerle 1 o K, da igual, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas K vale 1. Pero además hay que decir dónde fue que se colocó. Fila 0, columna 0. Ahí fue donde se colocó ese dato. Caso contrario, ya es el caso general aquí, ¿no? Aquí en el caso general, ¿qué es lo que tenemos? Ya hay un proceso que va a cargar la matriz, le mandamos la matriz, de cuánto por cuánto es esa matriz, y va a colocar uno menos, ¿no? Uno menos. Y va a decir en F y en C, nos va a decir dónde fue que lo puso el último dato. De ese K-1, ¿dónde fue que lo puso? Ahora nosotros tenemos que colocar el último dato. Y como referencia necesitamos saber dónde fue que lo puso el último, la hipótesis. Y a partir de donde quedó el último, el siguiente donde queda, de acuerdo a estas 3 reglas, ¿no? De acuerdo a estas 3 reglas. Entonces aquí la clave es ver por dónde primero. Voy a preguntarme si topó a la derecha primero, si topó arriba, porque la fórmula 1 es el caso general, ¿no? En forma general siempre va avanzando en diagonal. Pero los rebotes, es decir, cuando llegó a algún lugar, ese es el que nos interesa. Si topó aquí a
a la derecha primero, ese es el que nos interesa, ¿no? Si topó a la derecha, entonces nos interesa aplicar la fórmula 3. ¿Cómo sé si topó a la derecha? Es fácil. C es igual a M menos 1. Si la variable C está en la última columna, queremos decir, ¿no? Si está en la última columna, la fórmula que nos toca es C igual a F más 1 y F igual a M menos 1. Y por supuesto hay que colocar en ese lugar, solo que aquí va columna, fila, ¿no? Ahí hay que colocar el dato K, que es el que falta. Y además ya estamos diciendo en C y en F dónde quedó, digamos, ¿no? Si ocurre eso. Caso contrario, vamos a ver si está rebotando hacia arriba. Y eso va a ser si F es 0. Si F es 0, es decir, si lo último colocado está en la fila 0, entonces el siguiente va a tocar acá abajo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La fórmula 2. F es igual a C más 1. C es igual a 0. Y aquí hay que colocar, ¿no? Columna, fila, el dato K. La hipótesis puso todo menos 1, solo falta el último, y el último va a ser ahí. Entonces, si no está rebotando por la derecha ni está rebotando por arriba, entonces es el caso normal, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el normal? Ese donde C aumenta y F disminuye, ¿no? Avanza en diagonal. Y ahí donde vamos a poner. Son 3 formulitas nada más. Muy similar a lo que se hizo en el cuadrado mágico. Y colocamos acá. Y listo, ¿no? Estamos avanzando. Este es el llenado de la matriz por casillas. Antes era por filas, era por columnas, era por diagonales y esta vez por casillas. Similar al cuadrado mágico. A ver, FC, fila, columna, la dimensión la vamos a pedir en el edit 1, la cantidad de casillas que se quiere llenar. Vamos a dimensionar nuestra matriz, el call count y el row count en esos valores para que quede visible. Y llamamos a cargar la matriz, le vamos a mandar M, que es la cantidad de casillas. Algunos le han mandado M y M 2 veces, pero no hay problema si lo han mandado 2 veces. Se supone que es cuadrado y ambos valores deben ser los mismos. El siguiente parámetro, a ver, era matriz, dimensión, K. K, ¿cuánto va a colocar? Y eso era M por M. Estos parámetros que estaban antes eran los que algún compañero hizo y lo puse de acuerdo a cómo estaban sus parámetros. ¿No? Algunos han puesto K por acá, otros lo han puesto K al final, no hay problema, ¿no? El orden de los parámetros no es muy exacto, no es una ciencia exacta, esos pueden variar, ¿ya? Así que no hay pena por eso. La dimensión de la cantidad de datos FC, aunque aquí no lo necesitamos, el algoritmo sí lo necesita, digamos, ¿no? El algoritmo, y es por referencia, porque tiene que avisar de color para poner el siguiente dato. A ver ahora cómo nos sale. Cinco. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y demás. Aquí el error que han cometido algunos es que solamente pensaron en la fórmula de la diagonal, que sería esta de acá, que excelente. Pensaron en que esto chocaba arriba y podía rebotar abajo, pensaron en la fórmula 2, pero se les olvidó la tercera fórmula.
Algo así, llega hasta acá y este ya empieza a ser un disparate por acá, porque aquí está 15, aquí en realidad lo han puesto el 16 por acá, 17, 18, 19 hasta por acá. Algunos con suerte han hecho solamente esta triangular nada más y le faltó la otra parte, ¿no? Le faltó la otra parte. Y aquí este terminó hasta acá porque como tenía que llenar hasta el 25, entonces está ahí. Lo más grave que me han hecho algunos en este ejercicio es el método Homero. Y el método Homero en este caso es un algoritmo recursivo y le ponen un contador, ponen una variable k y una variable n. K es el contador que va a ir de 1 a n. Es decir, están forzando un algoritmo recursivo a usar los contadores que hace uso un iterativo. Siguen pensando en for i de 1 a n. Si ustedes siguen pensando en el for i de 1 a n, no van a escribir recursivo. Tienen que olvidarse de pensar en for i de 1 a n. Si siguen con su cabeza en eso, lo que acaban de hacer es simplemente un monstruito, digamos, ¿no? O sea, los algoritmos recursivos se razonan de una manera, los iterativos se razonan de otra manera. No puedo juntarlos. Puedo juntar en el hecho de sé cómo funciona en iterativo y voy a tomar ciertas lógicas de ahí, digamos, ¿no? Como a ver qué hace el iterativo, lleva el mayor al final, cosas así, digamos. Pero no el for i de 1 to n. Si lo siguen pensando así, no les va a correr bien su algoritmo. Va a salir mal porque, repito, he visto que alguien me ha puesto k como contador que empieza en 1 y la n acá, o sea, de dónde a dónde va a ir. Y k en realidad representa los números que voy a colocar y es mi variable de recursión. Y cuando pienso que es la variable de recursión, veo dominio, variable de recursión es k, su dominio va de 1 a tanto, es del 1 a n que ustedes van viendo, pero ustedes de 1 a n lo están mirando como un contador, y de 1 a n debería ser el dominio de la variable de recursión, para tomar como caso base el 1, que es lo que estoy haciendo acá. Si es 1, pongo el 1, y decimos dónde lo pusimos, igualito que en el cuadrado mágico. La hipótesis pone todo menos 1. Como ven, es la única variable que está moviéndose acá. Las otras se mantienen constantes. Va a cargar todo menos el último. Pero me dice, se supone que cargar me dice, por eso es por referencia, él me va a avisar dónde fue que lo puso. Sabiendo dónde lo puso, ya voy a ver dónde toca el siguiente. Pero el siguiente depende de si el que he puesto está topando hacia arriba, topando a la derecha, entonces hay que reiniciar, ¿no es cierto? Si el último colocado estoy topando a la derecha, entonces esta es la forma de reiniciar. Si está topando hacia arriba, if, ¿no? Si está topando arriba, entonces va a reiniciar. Y si no está topando ni a la derecha ni arriba, entonces se está moviendo en diagonal, ¿no? En diagonal. Ahora, después de hacerlo más cortito su código, eso también ya es fácil, digamos, ¿no? Fíjense que puedo borrar podemos borrar podemos borrar esto, porque como es la última instrucción, y podemos hacerlo acá directamente, ¿no? Eso, cuando uno escribe harto código es al comienzo, ya después, listo, ¿no? Después ya le puede borrar todo lo extra. Esto y esto no son los mismos, nada que ver, y esto, o sea, ninguno de estos tres códigos son, o sea, ni esta línea, ninguno son iguales, ¿no? Entonces, se mantiene así nomás. Toda la línea redundante era la asignación, y esa ya está resumida en una sola línea. Y funciona. Ok, entonces, resumiendo, del ejercicio 1, en algunos casos, tanto del 1, del 2 como del 3, he agarrado ese código,
lo he intentado compilar, no compila. Si no compila, entonces ya se le pone 0, ¿no? Si no compila el código. En algunos casos se les olvidó poner la última llave, tal vez al copiar no agarraron la última, pero eso no hay problema porque esa última llave ya yo se la puse. Me imaginé que fue un error al copiarlo, digamos, a la respuesta. Entonces de ahí no hay problema, eso quedó resuelto. Lo que no quedó resuelto es que el código tal cual no compila porque hay instrucciones que están mal escritas y no funciona. Entonces se supone que a estas alturas del partido usted tendría que haber hecho correr el ejercicio antes de ponerlo como respuesta. No esperar a ver, ojalá el profe solo lo mire nomás y ya. Yo no miro su código. Yo agarro el código y lo copié aquí. Se lo agarré de su examen, lo copié tal cual y aquí están las llamadas, ¿no? Al primero, al segundo, al tercero. He tenido que hacer algunos malabares, digamos, ¿no? Porque en el caso del primero, sobre todo, porque lo ponían por referencia, o sea que yo no podía poner aquí el edit 1 como parámetro. Tenía que usar otra variable, ponerla ahí y aún así no corre. Y aún así no corre. Entonces, peor cuando no compila, repito, ¿no? Cuando no compila. Si no compila, no compila. Y he tratado de jugar con los parámetros, más o menos tratando de entender qué es lo que han hecho con sus parámetros. Pero si no compila, no compila y ahí tiene 0. Ahora, si compila y no corre y tiene más o menos el cuerpo, ya le he puesto 5. Porque compila no implica que está bien. Y la mayor parte, como dije, en el primer ejercicio, el error más grande que he visto es la variable de recursión, que debía ser X y lo han puesto el otro, y entonces no corre, de verdad que no corre. Cuando han puesto otra variable de recursión que no era, digamos, el número, funciona a veces con algún ejemplito, uno lo pone y corre, digamos. Pero como dije, lo más probable es que no corra. No voy a estarme buscando ejemplitos con el que sí corra. Yo tengo que poner el ejemplo que se les ha puesto y otros 2 más que tengo que probar. Repito, yo no miro su código, yo lo copio su código ahí y la llamada, ahí sí miro el parámetro, es más o menos qué va primero. A veces uno le ha puesto el vector primero, n de segundo y x de tercero. Otros han puesto el vector primero, x de segundo y n de tercero. No hay problema, el orden de los parámetros no es problema. O sea, no es que no compila por el orden de los parámetros, por si acaso. Eso ya yo me encargué de ponerlo, de estar moviéndolo por todos lados. Pero incluso dije, no, por ahí ya está bien, n lo han puesto como variable de recursión, que n hay que darle, digamos, la cantidad de dígitos, ese ya no va. Que no me aparezca porque al final no se actualiza, digamos, hacer esta línea que está acá abajo. Si no se actualiza acá, no hay problema, digamos, de igual debería verse aunque sea 5, pero no corre con ninguno. Entonces, ahí sí se tomó muy en cuenta en el ejercicio número 1 la variable de recursión. Como dije, la mayoría está mal y no corre por esa razón. Solo por haberse equivocado en la variable de recursión. Pero es que no es solo porque se equivocaron ahí, es que esa es la parte fundamental. Un algoritmo recursivo, ¿por dónde comenzamos? Por la variable de recursión. Su dominio. No hacen ese estudio, cualquier cosa sale, digamos, ¿no? Cualquier cosa sale de ahí. Y habíamos insistido harto y la última vez les hablé incluso parámetro por valor, por referencia, por puntero, cuándo se usa por referencia. También les había hablado de cómo tomar en cuenta la entrada, digamos, ¿no? De cómo sé cuál es la variable de recursión, incluso hasta lo preguntaron, me acuerdo. Yo le dije, depende de la entrada. La variable de entrada o la variable que indica la cantidad de datos a procesar, esa es mi variable de recursión. Esa es, ¿no? La que de alguna manera indica la cantidad de datos a procesar. Incluso en la matriz, fíjense, ¿quién es el que indica cuántos números hay que poner? La dimensión no tanto, era esa variable K. Hay que poner 25 datos, hay que poner 64 datos o 16 si es de 4x4, ¿no? Esa variablecilla, esa es la variable de recursión. Y a ese hay que calcularle el dominio y sobre ese hay que pensar en el caso base. Y obviamente sobre lo mismo es para el caso general, porque es esa misma variable la que debo pensar en el caso general para hacer la hipótesis. La hipótesis hasta ahora en estos 3 ejercicios solo se han hecho con n-1. No hemos aplicado ni n-2, ni n medios,
ni hemos aplicado las otras formas de parámetros, de vectores ni de matrices. Ha sido lo más facilito, digamos, ¿no? Lo más sencillito posible. Y sobre la base de ejercicios que hicimos en las tareas, los 3 tenían como base cosas que se hicieron en las tareas de la materia. El algoritmo de insertar estaba en la tarea, el insertion sort era tarea de la materia. ¿Qué cambió ahora que el dato venía directo? No venía un vector cargado, sino había que cargarlo, pero usando ese algoritmo. Ahora, lo hicieron con otro, excelente, no hay problema que hayan hecho con otro. El problema es su variable de recursión mal planteada, lo que lo lleva a que no corra su ejercicio. O que a veces corra, digamos, ¿no? A veces. A ratos sí, a ratos no. Ok, eso es entonces, jóvenes, así era como tenía que haberse resuelto el problema. Y, bueno, ya veremos, ¿no? Ojalá eso les sirva para terminar de pensarlo. No se olviden que tenemos todavía en el plan ahí el segundo parcial, el examen de proyecto y el repechaje, digamos, ¿no? Ya ustedes saben cómo está y cómo vamos. Había también otra cosa que yo les decía, era que en el parcial 1 y 2, en realidad nadie saca 0, solamente los que no hayan presentado. En este caso hay algunos que tienen 0 y hay algunos que tienen 5, eso lo voy a actualizar. Esa era la primera calificación sobre la base de las cosas que hicieron, ¿no? Sobre la base de todo lo que hicieron, pueden tener 0, 5 o 10 algunos, pero los que tengan 0 y tengan 5, yo les voy a poner 10 porque así estaba escrito, ¿no es cierto? Que les iba a poner por su participación. Ahorita estaba con 0 y 5 porque se revisó estrictamente el examen. Falta la consideración esa de el haberse presentado, que eso ya obviamente siempre califica. Eso del 0,5 lo pongo en primer lugar, del 0, para que nos demos cuenta de que no corría, ¿no? No hacía nada, o no compilaba, mejor dicho. El 5 era para que se den cuenta de que aunque compila, algo fallaron, y podría haber sido que un ejercicio esté bien o 2 ejercicios esté bien y el otro tenga 5 y podrían llegar a sacar 105. O sea, podrían haberse dado algunos números por ahí. Pero ahora que ya está todo calificado, ya lo voy a volver a mirar y nadie que haya entregado examen va a tener menos de 10 y los que han entregado examen, bueno, van a tener más de 10, ¿no? O 10, o 40, 45, estos tienen por algún detalle que se han equivocado en alguna cosita por ahí que es de concepto, aunque corra, pero conceptualmente hay un error por ahí y eso es lo que se le ha disminuido. ¿Ok? Eso sería, jóvenes. Eso ya lo hago para el lunes, ¿ya? Para el lunes voy a hacer esa actualización de las calificaciones. ¿No le sale la revisión, por decirlo así? En realidad ya he revisado toditos los exámenes y no tengo ninguno pendiente. Ni uno solo pendiente. Es que yo entro al virtual y no me da la opción de revisar el examen. Esos comentarios que usted dijo. Ah, ya. Sí, eso todavía no lo he habilitado, todavía no. Para el día lunes lo voy a habilitar. Tengo que revisar dónde está en la configuración que ustedes puedan ver las observaciones que escribo, ¿no? A mí me da la opción de poner la calificación y de poner observaciones. Yo tenía la esperanza de que eso esté visible, pero debe ser un problemita de configuración y eso lo voy a arreglar para el día lunes, ¿ya? Para el día lunes. Ok, una duda más. A mí me corre, yo hice 2 ejercicios y me corrieron los 2, cosa que no tengo nota. Ya. De todas maneras, eso por favor en el chat de la plataforma, en la parte privada pónganme nombre y grupo, nombre y grupo. Lo que pasa es que ahí cuando me ponen en privado no me sale de qué grupo son. Ya me salen los mensajes de los 5 grupos, de los 6 grupos que tengo, me sale y difícil ir buscando uno por uno. Me ponen eso y la observación que tienen y yo lo voy a ir revisando. ¿De acuerdo? No hay problema con eso. Si ustedes han entregado el examen y no se está visualizando su calificación, entonces algún detallecito está pasando y yo lo voy a revisar. Pero eso sí, pónganme su nombre bueno, su nombre me sale. En todo caso sería más que todo el grupo en el que están.
Ya, le mensajé yo al privado el día martes y pensé que ya había No, revisado. todavía no, porque hay dos compañeros que todavía no me han puesto su grupo y la idea es una sentada, quiero revisarlos de toditos, digamos, ¿no? Porque Ah, después, si me siguen faltando, vamos a seguir patinando y patinando y no terminamos nunca. Entonces, yo hasta mañana, digamos, mañana es domingo, hasta mañana los espero que me den las observaciones que tienen y ya yo los reviso y luego les informo, ¿ok? Y si hubiera necesidad, habilitamos otra sesión Zoom exclusivamente ya para hacer, digamos, si hay algún otro conflicto por ahí, ya lo conversamos directamente en una sesión de Zoom para la próxima semana. Ya todavía no está del todo cerrado, la mayoría sí, pero todavía hay creo que unos 5 o 6 compañeros que tienen algunos conflictos, que eso los trataremos de resolver esta semana. ¿Okay? ok, ingeniero, muchas gracias. Entonces, Ya. Las ahorita mismo le observaciones, mensajeo. exacto. Las observaciones las voy a recibir hasta mañana, ahora que ya está resuelto obviamente el examen, ya saben cómo debió haberse hecho. Entonces las observaciones las voy a recibir a mañana. El día lunes voy a empezar a revisar todo uno por uno y le voy a devolver la respuesta en el privado para la aclaración. Y si hubiera falta, hacemos otra sesión de Zoom, pero puede ser el próximo sábado, digamos, ¿no? Solamente con los que tengan problemas, digamos, ¿no? Algún conflicto. Digo sábado porque yo sé que toda esta semana tienen clases de lunes a viernes y probablemente no coincidamos en un horario. Entonces, para no complicarlo y tampoco para no cortar las clases, ¿no? Para seguir avanzando. Por eso lo voy a hacer al sábado, a las 7. ¿Ya? Ok, Si quedaran dudas pendientes, ¿no? Si no hay ninguna duda, si todo se aclara en esta semana, entonces no hacemos nada el sábado y así todos tranquilos. Y si tuviéramos que hacer alguna aclaración el sábado, será solo con los compañeros que tienen problemas, solo con ellos, no con todos, digamos. A los demás siguen todos tranquilos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes faltan? Ya voy a conversar eso con la gente que administra. Se supone en teoría que después de cada proceso de inscripciones, los agregan a todos, digamos, ¿no? Tanto a la plataforma y eso les habilita para estar incluso en el chat. De todas maneras, voy a hablar con los administradores de la plataforma para ver qué ha pasado, ¿ya? Bien por la aclaración, porque si no está complicado, pues tampoco van a poder ver el contenido de la materia, o es solamente para el chat que no está Daniel. Ah, ya, no le habilita el chat, le ha hecho clic ahí arribita y nada. Ya. Ya, voy a hablar entonces con la gente para que actualicen eso. Y esas cositas también es bueno que me avisen incluso antes del examen, porque de repente en el examen también no participan. En este caso de usted sí, pero por ahí no está completo, digamos, ¿no? Tal vez tenga que hacer los administradores, agregar en varias listas y solo lo hicieron en una nada más. Ya, aviso yo eso y esperemos que esté resuelto ya hasta la otra semana. Ok, si no hay nada más, entonces nos vemos hasta el martes, jóvenes. Sigan practicando. Hay tareas. Si no han podido hacer la tarea ayer, no se olviden, igual lo pueden hacer hoy día o mañana, no hay drama. La tarea es para ustedes, para que ustedes mismos se demuestren que están aprendiendo, digamos, ¿no? Para eso es la tarea. Ok, nos vemos. Chao.